Vamos chicos, última patita, ánimo, que queda poco para finalizar la clase de hoy. ¿Estamos claros entonces? Entalpía corresponde al calor producido por una reacción química o el calor que puede ser absorbido por una reacción química. Las reacciones que son endotérmicas son bastante escasas, pero sí pueden enfriar el sistema, ya absorben calor. De hecho, estas reacciones que son más bien endotérmicas se utilizan para contrarrestar los incendios forestales. No sé si han visto alguna vez estas especies como de bombitas, que son como unas pelotas que las tiran donde hay fuego y ¿qué hace? La pelota explota y literalmente hace desaparecer el fuego. ¿Ya? Quita el oxígeno, pero es una reacción bastante especial que eh, se ha ido desarrollando para combatir los incendios forestales. ¿Ya? Y también los incendios de las casas, y no poner tanto a los bomberos. Es bastante caro también el tipo de material que se utiliza y el desarrollo de estos productos. Esos son productos que utilizan reacciones endotérmicas. Lo más común es ver reacciones que son exotérmicas, las reacciones que producen calor, ¿no? Y realmente se asocia a veces a reacciones que son explosivas. Y el caso de la entropía, que está relacionada con la expresión del desorden, con la expresión cuantitativa del desorden de un sistema, ¿ya? Nosotros podemos experimentar un cambio en el inicio y el término de una reacción. Entonces, cuando hablamos de un cambio en la entalpía, hablamos de un delta H. Ese triangulito significa diferencia, ¿ya? Entre un estado final, la diferencia, la resta, estado final menos un estado inicial. ¿Ya? Este delta H es la diferencia entre el estado final menos un estado inicial. Y lo mismo podemos decir en la entropía, un delta S, que sería la diferencia entre el estado final menos el estado inicial desde el punto de vista de la entropía. O sea, podemos medir la entropía del estado final de un sistema menos la entropía del estado inicial de un sistema y al hacer esta resta nos da el delta S. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, si unimos estos dos términos, estas definiciones, nos da lo que es el delta G. ¿Qué es el delta G? El delta G corresponde a los cambios, ¿ya? En la energía que existe en un sistema y que está disponible para producir trabajo. Bueno, el delta G es eso, es la energía libre o disponible que posee un sistema para producir trabajo. ¿Ok? Es como la energía que tiene para hacer, listo, ¿ya? Para hacer ya, ahora podemos hacer trabajo porque tenemos energía. Ese es el delta G. Y el delta G, ¿ya? Podemos expresarlo en una ecuación en donde el delta G es igual al delta H menos la temperatura por el delta S. ¿Ya? Entre paréntesis. ¿Ok? El delta G es igual a el delta H, los cambios en la entalpía, menos la temperatura por los cambios en la entropía. Fíjese que la temperatura acá está multiplicando a la entropía. ¿Se fijan o no? La temperatura T multiplica a la entropía. Obviamente, si aumentamos la temperatura, más desordenado se vuelve el sistema. Recuerden eso. Si aumentamos la temperatura, podemos hacer cambios de estado. Desde un estado sólido, podemos pasar a un estado líquido y podemos pasar a un estado gaseoso. Si aumentamos la temperatura. ¿Vale?
¿Y por qué ocurre eso? Porque la energía cinética de las partículas o de las moléculas aumenta. La energía cinética va aumentando, eso aumenta el desorden y las partículas se dispersan. Aumenta la entropía, ¿vale? Por eso es que la temperatura siempre está al lado de la entropía, siempre está al ladito de la entropía. Al contrario, pues, si disminuye la temperatura, la entropía disminuye. Son directamente proporcionales. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se relaciona este delta G con las reacciones químicas, con el metabolismo? O sea, a eso queríamos llegar. ¿Ya? Se relaciona de esta forma, porque si estamos hablando del metabolismo, estamos hablando de reacciones químicas, de reacciones bioquímicas. Y las reacciones químicas, ustedes saben que tienen productos reactantes. O sea, una reacción química, los reactantes se transforman en productos. ¿Ya? Si definimos que existe una constante que relaciona los reactantes y los productos, esta constante se llama la constante de equilibrio, K sub E, o Kc, que es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la constante de equilibrio, ¿qué es lo que es? La constante de equilibrio Kc o KEQ, ¿qué es? Es una relación entre las concentraciones de los productos dividido por las concentraciones de los reactantes. ¿De acuerdo? La concentración del producto dividido por las concentraciones de los reactantes. Esa es la constante de equilibrio. ¿Y cómo se relaciona la constante de equilibrio con el delta G? Con esta ecuación. El delta G es igual a menos RT, logaritmo natural de la constante de equilibrio. R es la constante de los gases. T es la temperatura. Ln, logaritmo natural. Y esto es la constante de equilibrio. ¿Ya? Y como la constante de equilibrio involucra concentraciones de productos y concentraciones de reactantes, ¿ya? Como involucra concentraciones de productos, concentraciones de reactantes, es que estamos hablando de una ecuación química. Entonces, ¿cómo se relaciona el delta G con eso? Mediante esta ecuación. ¿Vale? Que van a tener que calcular. Por lo tanto, se puede predecir el delta G de la siguiente forma. ¿Ya? Cuando la constante de equilibrio es menor que 1, el delta G siempre es positivo. Y cuando la constante de equilibrio es mayor que 1, el delta G siempre es negativo. ¿Qué significa eso? Significa que el delta G tiene procesos que nosotros podemos definir como espontáneos o no espontáneos. Es decir, ¿una reacción química es espontánea? Sí, puede ser espontánea, pero ¿cuándo va a ser espontánea? Cuando el delta G es negativo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que la constante de equilibrio siempre es mayor que 1 y que la dirección de la reacción química es hacia formar productos. ¿Se fijan? ¿Se fijan o no? Que la reacción va desde reactante a producto, apunta hacia los productos. Es así. ¿Qué significa eso? Significa que es favorable para producir productos, valga la redundancia. Cuando hablamos de una reacción que tiene estas características con un delta G negativo, decimos que esta reacción es espontánea. ¿Qué significa que sea espontáneo? Que se da, que no requiere mayor esfuerzo. Ocurre al toque, como dicen los peruanos. ¿Ya? Así, forma espontánea. ¿Vale? Esa es una reacción con delta G negativo, una reacción espontánea. En cambio, las reacciones con delta G positivo son reacciones que no son espontáneas, no espontáneas. Son reacciones lentas, lentas. Estas reacciones tienen como característica que la constante de equilibrio es menor que 1. Por lo tanto, cuesta que los reactivos se transformen en productos. Habla cetáceo, igual que Dory. No sé si vieron Buscando a Nemo. ¿Ven que Dory habla cetáceo y habla lento? Hola, niños. ¿Ya? Esa es una reacción con delta G positivo, son reacciones lentas. Y generalmente las reacciones que son así, hay que apurarlas. ¿Ya? El metabolismo la apura, o sea, no podemos estar esperando 3 horas para sintetizar algunos nutrientes que requerimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el metabolismo? Toma el ATP y rompe el ATP.
Y esa energía que produce la ruptura del ATP sirve para apurar a estas reacciones que tienen delta G positivo. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hablamos de una constante de equilibrio que es mayor que 1, el delta G siempre es negativo. Eso significa que es un proceso espontáneo. Proceso espontáneo, ¿ya? Espontáneo. La reacción es completamente irreversible. Irreversible. Cuando el delta G, perdón, la constante de equilibrio es menor que 1, el delta G siempre es positivo. Si el delta G es positivo, significa que el proceso no es espontáneo. No es espontáneo. Y si no es espontáneo, es un proceso reversible, un proceso lento. ¿Vale? Ahora, si la constante de equilibrio es igual a 1, el delta G es 0. Cuando el delta G es 0, tenemos una reacción que está en equilibrio. ¿Ya? Y la reacción en equilibrio la hacemos de esta forma. Reactante producto. Una reacción reversible que puede estar en completo equilibrio. ¿Ok? Esta es la relación que existe entre el delta G y la constante de equilibrio. ¿Ya? Ahora, los delta G se pueden sumar, por eso es que dice que los delta G son aditivos. ¿Vale? Se pueden sumar, o sea, se pueden acoplar. El delta G de una reacción se puede acoplar con el delta G de otra reacción. Para que en su conjunto, la suma de estas dos reacciones dé un delta G que sea espontáneo. ¿Ya? O sea, yo podría acoplar 10 delta G, 20 delta G, 20 reacciones. Y la suma de todos esos delta G, si me da un delta G negativo, significa que el proceso completo de las 20 reacciones ya significa que es espontáneo. Ah, y ahí viene el concepto de ruta metabólica. ¿Ok? ¿Cómo se va traspasando la energía en una ruta metabólica? Entonces, ¿cómo diferenciamos? En una ruta metabólica ya estamos hablando a nivel celular. ¿Ya? Y la diferencia entre el delta G que vimos recién con este delta G es que incorpora estos aspectos fisiológicos, 37 grados o 25 grados Celsius, en condiciones que son más bien estándar, etc. Pero nosotros estamos hablando de estos procesos que son procesos celulares que están estandarizados. Por eso es la diferencia entre el delta G0' y el delta G'. Ya fíjense la ecuación. Incorpora las reacciones a nivel fisiológico. Pero estos delta G yo les comentaba que se pueden sumar. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo simple. Tenemos una reacción química, la reacción 1, y la reacción 2, que es otra reacción química. La reacción 1, A se transforma en B. La reacción 2, B se transforma en C. Si sumamos, nos va a quedar A, AB, BC. Si hacemos la suma, nos va a quedar acá A más B, flecha, B más C. Por el principio de conservación de la materia, ustedes saben que nada se crea ni se destruye, solo hay transformaciones. Por lo tanto, no podemos tener los mismos productos ni reactantes en ambos lados. Por eso es que B con B se van, se elimina y nos queda finalmente A y C. ¿Ya? A, la suma, cuando sumo, A se transforma en C. Y eso es válido para la suma o sumar los delta G. Ejemplo, si el delta G1 es igual a menos 7 y el delta G2 es igual a más 10, ¿cuánto vale la suma de estas dos reacciones, de acoplar estas dos reacciones químicas? El delta G global de la suma de las reacciones 1 y 2, ¿cuánto vale? Perdón. ¿Cuánto vale el delta G?
Menos 7 más 10, ¿cuánto es? Más 3. Y un delta G que dé más 3 significa que esta reacción no es espontánea. ¿Ya? Este proceso no es favorable. ¿Ok? Así como sumamos 2 reacciones, podemos sumar 10 reacciones. Podemos sumar 20 reacciones. ¿Ya? Y solo lo que necesitan son los delta G. El delta G1, el delta G2, el delta G3, el delta G4, y así sucesivamente hasta el delta G50. Si hacemos la suma de todos estos delta G y el delta G global de la reacción de la 1 a la 50, si es negativo, significa que todo este proceso acoplado de reacciones bioquímicas es espontáneo. ¿Se entiende? Y así visualizamos las rutas metabólicas. Las rutas metabólicas corresponden al acoplamiento de una reacción tras otra reacción, tras otra reacción y otra y otra y otra. Si estas reacciones se pueden acoplar todas y se pueden agrupar, y la suma de todos los delta G me da un delta G negativo, significa que primero se pueden acoplar todas, y segundo es que este proceso completo acoplado me da una ruta que es espontánea, ya que es favorable. Así como que todas las rutas catabólicas que existen las rutas catabólicas poseen delta G negativos, por ejemplo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa. Esas son rutas catabólicas y estas rutas catabólicas poseen delta G negativo completo. La suma de todas las reacciones de cada ruta, por ejemplo, la glucólisis tiene 10 reacciones enzimáticas. Si sumamos las 10 reacciones enzimáticas nos da un delta G negativo. ¿Bien? Significa que esa ruta metabólica, en este caso la glucólisis, es espontánea. El ciclo de Krebs tiene 8 reacciones enzimáticas. Si sumamos las 8 delta G de la enzima del delta G, de las enzimas del ciclo de Krebs, quiero decir, nos da un delta G negativo. ¿Vale? Entonces, por eso dicen que los delta G son aditivos. Para calcular el delta G en reacciones que poseen transferencia de electrones, utilizamos esta ecuación, que es la ecuación de Nernst. ¿Ya? En la próxima clase de bioenergética vamos a hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo calculamos el delta G para una reacción que tiene traspaso de electrones? Es decir, son reacciones redox. ¿Ya? El delta G sería igual a N que corresponde al número de electrones transferidos en la reacción. F corresponde a la constante de Faraday, que es una constante, es un número. ¿Vale? Y el delta E corresponde a la diferencia del potencial eléctrico. ¿Ya? Esta es la diferencia de potencial, que también están establecidos según el tipo de reacciones. Así que menos N por F por el delta E es igual a el delta G0 para una reacción redox, donde existe un traspaso de electrones. Transferencia energética en función del traspaso de electrones. Y nosotros tenemos varias de nuestras reacciones en rutas metabólicas que son de este tipo. Por ejemplo, la cadena de transporte electrónico, ya que está acoplada a la fosforilación oxidativa, son puras reacciones de este tipo. Cuantificar la energía, cómo se va traspasando de un nivel a otro en la cadena de transporte electrónico, hay que utilizar esta ecuación. Ya eso está estandarizado. Vamos con la molécula de ATP para ir finalizando la clase. Yo les dije equivalentes reductores, nucleótido energético, y acá está el nucleótido energético que tiene la mayor importancia en función de la utilidad y la frecuencia con la cual se utiliza en las células. El ATP, ¿qué es? Es un nucleótido energético, es un nucleótido porque está conformado por una base nitrogenada, en donde esa base nitrogenada es una adenina, ¿ya? Adenina. ¿Ya? Está conformado también por un monosacárido de 5 carbonos. Ese monosacárido de 5 carbonos se llama ribosa. Y posee 3 grupos fosfatos. De ahí viene la letra T, que significa tri, ATP, adenosín trifosfato. Tiene 3 grupos fosfato. ¿Vale?
Entonces, cada vez que nosotros vamos rompiendo un enlace de estos grupos fosfatos, ahí se rompe un enlace fosfodiéster, se rompe ese enlace, nos va a quedar esta molécula. Esa molécula tiene dos grupos fosfatos, es decir, dos grupos fosfatos, ADP. ¿Ok? Ahora, si se rompe a este nivel, lo que queda de la molécula tiene un grupo fosfato, es decir, AMP, adenosín monofosfato. Y si este AMP cicla, tenemos el AMP cíclico. Entonces tenemos variantes de los nucleótidos de ATP. Está o existe el ATP con 3 grupos fosfatos, está el ADP con 2 grupos fosfatos, está el AMP con un grupo fosfato, y si el AMP cicla, tenemos el AMP cíclico, un segundo mensajero muy importante en fisiología, AMP cíclico. ¿Ya? Estas 4 variantes de nucleótido energético, obviamente el más utilizado es el ATP, pero es el nucleótido de adenina, porque esta base nitrogenada es adenina. Si cambiamos esta base nitrogenada por otra base nitrogenada, por ejemplo, si colocamos uracilo, ¿ya? El nucleótido energético ahora se llama UTP, uracilo trifosfato. ¿Ok? Si cambiamos esta base nitrogenada por una guanina, el nucleótido energético se llama GTP, guanina trifosfato, guanosina trifosfato. ¿Vale? Esa es la estructura que tiene el ATP. El ATP obviamente libera una cierta cantidad de energía cuando rompemos el primer enlace del grupo, el primer grupo fosfato, libera menos 7,3 kilocalorías por mol de ATP. ¿Ya? Es bastante, o 7.300 calorías por mol de ATP. ¿Ya? Eso es exactamente lo mismo, menos 7.300 o 7,3 kilocalorías. 7.300 calorías o 7,3 kilocalorías. Pero fíjense, negativo, menos, esto es cuando se rompe, ¿ya? Este delta G es para esta reacción, es cuando tengo ATP en la reacción de hidrólisis, la ruptura, ATP, y se va a formar ADP más grupo fosfato. ¿Ya? Esa es la reacción que tiene este delta G, menos 7,3. Si hacemos la reacción inversa, porque podemos invertir los delta G, es decir, un delta G con un delta G positivo, más 7,3, es la reacción contraria, es decir, es el ADP más fosfato inorgánico produce ATP. Esta es la síntesis de ATP. La síntesis de ATP tiene este valor, más 7,3. Se fijan, para producir un ATP se requieren más 7,3 kilocalorías. ¿Ya? Para romper un ATP, la ruptura libera menos 7,3 kilocalorías mol. ¿De acuerdo? ¿Para qué se utiliza el ATP? El ATP se utiliza con diferentes fines, pues generalmente el ATP es producido en reacciones catabólicas, en el catabolismo se produce, y el ATP en el anabolismo es utilizado. ¿Dónde se utiliza? En trabajo biológico, como la contracción muscular, que ocupa una gran cantidad de ATP, la contracción del músculo, full ATP. Utiliza una gran concentración de ATP. Después, la transmisión de impulsos nerviosos también utiliza una gran concentración de ATP. El transporte activo, ¿para qué hablar? ¿Ya? El transporte, la transmisión del impulso nervioso también, para hacer funcionar la bomba sodio-potasio, tiene un costo increíble. Entonces, hay un alto costo ya para el trabajo biológico, pero para eso está el ATP, para eso es producido por el catabolismo. ¿Vale? Y el anabolismo lo utiliza también no solo para este trabajo biológico, sino que también para producir macromoléculas.
a partir de estos precursores simples, que son los monosacáridos, ¿ya? Se producen macromoléculas que son cada vez más complejas, ¿vale? Y los equivalentes reductores, ¿qué son? Primero unos compuestos de alta energía, que esto los vamos a volver a retomar ya cuando veamos glucólisis, que es un compuesto de alta energía, una molécula capaz de producir ATP, ¿ya? ¿Cuáles son? En la glucólisis está el 1,3 bifosfoliserato, que las reacciones donde aparece la glucólisis produce ATP. Estas reacciones se denominan fosforilación a nivel de sustrato. Ya, acá hay uno, lo voy a volver a ver cuando veamos glucólisis, insisto en ello. Y el otro es el fosfonol piruvato, el famoso PEP. Ya, el fosfonol piruvato también es un compuesto o intermediario de alta energía que en las reacciones donde participa el fosfonol piruvato en la glucólisis es capaz de producir ATP. ¿Ya? Fíjense el delta G que tiene la reacción, menos 31,4. En la primera, menos 18,5. ¿Se fijan? Capaz de producir ATP. ¿Ya? Ahora vamos con otro compuesto de alta energía que se encuentra en la musculatura. Este compuesto de alta energía se llama fosfocreatina. La fosfocreatina es como un compuesto que se almacena en los músculos para producir energía cuando es requerido. ¿Ya? La fosfocreatina se rompe y al ejecutar esa ruptura en este compuesto, en esta molécula, libera una cierta cantidad de energía que el músculo la utiliza para la contracción muscular. Fíjense la cantidad de energía que libera, menos 43 kilojoules por mol. Esto no son calorías, es otra unidad, son kilojoules. ¿Vale? Y esa energía, ¿para qué lo utiliza el músculo? Para mover fibra y hacer la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, en resumen, el ATP se utiliza ¿en qué procesos? ¿Dónde se produce? En rojo están los procesos donde se produce el ATP y en azul están los procesos que utilizan ATP. Entonces se produce el ATP en fosforilación a nivel de sustrato utilizando estos intermediarios de alta energía y también se produce en la fosforilación oxidativa. Ya este es como el 99% y este es como el 1%, para que tengan una relación donde se produce el ATP. ¿Y dónde se utiliza ATP? En la biosíntesis de moléculas de lo que ustedes imaginen, ¿ya? Transporte activo, contracción muscular, que son los tres procesos que utilizan la mayor concentración de ATP en las células. Aquí es indistinto la célula, puede ser una célula vegetal como una célula animal. Obviamente la célula vegetal no tiene músculo, ¿ya? Y la célula vegetal produce la fotosíntesis, así que en células vegetales deberíamos agregar acá fotosíntesis. La fotosíntesis produce ATP. ¿Ya? Así que estamos hablando de células animales, sería este caso, pero si células vegetales, hay que agregar la fotosíntesis en los procesos que producen ATP y quitar la contracción muscular. Para terminar, los equivalentes reductores son, ya lo había mencionado, el NADH, ¿ya? El NADH, ese protón, NAD+, está oxidado. ¿Qué significa eso? Oxidado reducido son los estados de estas moléculas. Oxidado es cuando tenemos a la molécula sin el electrón, o sea, no está transportando el electrón, y reducido significa que está transportando el electrón, con el electrón. ¿Ya? Ahora, cuando está sin el electrón, el NAD se escribe como NAD+. Cuando no está transportando el electrón, está oxidado, NAD+. Cuando está transportando el electrón, NADH. ¿Ya? Se fijan que al tener ese protón que está ahí, ya en esa molécula, el NAD está reducido, es decir, va transportando estos electrones. Esos electrones están ahí, van acá, en los protones. ¿De acuerdo? En cambio, la estructura del FAD también, que pasa por este proceso de esta transición de FAD+, cuando está oxidado, ¿ya? Y el FADH2 cuando está reducido también puede
transportar electrones. Sin electrón cuando se escribe como FATMAS y con electrón cuando está reducido. Esos electrones transportados por estos equivalentes reductores, por el NAD y por el FAT, son electrones de alta energía, por si acaso. ¿Ya? Bueno, chicos, vamos a quedar hasta acá. Que tengan unas felices fiestas. Ya volvemos a la vuelta de las vacaciones con ejercicios en bioenergética. Vamos a hacer aplicaciones del delta G en reacciones normales como también en reacciones redox. Así es que ya les deseo unas felices fiestas. Cuidado, cuídense, ya tomen todas las precauciones. Ya, pues ya aprovechen de descansar. ¿Ok? Un abrazo a todos. Nos vemos de vuelta de vacaciones. Que estén bien. Chao, profe, gracias, cuídense. Nos Chao, vemos. chao, gracias a ustedes, que estén bien.